Y el día de hoy les quiero hablar de un tema muy interesante e importante que es el enfoque integral de la parálisis cerebral. Entonces les voy a hablar de historia, de definición, de epidemiología y factores de riesgo, de la clasificación, del diagnóstico, de las complicaciones y por último del tratamiento integral. Entonces fue en el año 1860 donde un cirujano inglés llamado William Little empezó a hacer descripciones de niños a temprana edad que presentaban rigidez muscular. Esto se presentaba por dificultad para agarrar y sujetar objetos, gatear y caminar. Aquí en las fotos vemos, pues digamos que algunos de los niños que él describía, y cuando uno lee el texto también describe las facies, los comportamientos y otras características de ellos. A esta patología le llamó enfermedad de Little. Después se dieron cuenta que simplemente era uno de los trastornos que comprendía la parálisis cerebral, el cual era la diplegia espástica, es decir, una alteración o de miembros inferiores o de miembros superiores que llevaban a esta condición. En cuanto a la definición de parálisis cerebral, es un grupo de trastornos neuromotores de carácter crónico que son atribuidos a una agresión no progresiva, es decir, pasa una sola vez, y que se da sobre un cerebro en desarrollo en la época fetal, es decir, incluso en los primeros días de gestación o los primeros años de vida. Estos primeros años de vida, en alguna literatura se dice que es hasta los 3 años, mientras que en otras se alarga un poco este periodo hasta los 5 años. Cuando hablamos de trastornos neuromotores o de parálisis, hablamos de una alteración en el tono, en la postura o en el movimiento. Mientras que ya hablamos de parálisis cerebral, hablamos del factor, la noxa, que sucedió a nivel central para que se produjera esta condición de parálisis cerebral. Además de esto, vamos a ver que los niños tienen muchos trastornos adicionales, como trastornos sensoriales, cognitivos, de comunicación, de conducta y epilepsia, que los vamos a abordar muchísimo mejor más adelante, pero sin embargo, este es el sustento para que se requiera un tratamiento integral y multidisciplinario. En cuanto a la epidemiología de los factores de riesgo, tenemos una prevalencia de 2 a 3 por cada 1000 nacidos vivos y hay un aumento ligero se ha visto pues un aumento ligero en las últimas 3 décadas. Esto sucede porque se han mejorado las estrategias para que los niños con factores de riesgo puedan sobrevivir, lo cual conlleva a un aumento de la presentación de esta enfermedad. Los factores de riesgo pues los tenemos a nivel prenatal, perinatal y postnatal. Sin embargo, les quiero resaltar algunos muy importantes que se ven muy frecuentemente en la práctica clínica. En cuanto a nivel prenatal, tenemos factores maternos importantes como la infección intrauterina, como es la coromnianitis, alteraciones placentarias que se puedan dar secundario a condiciones muy importantes como los trastornos hipertensivos asociados al embarazo. Y en cuanto a los factores fetales, tenemos la restricción del crecimiento intrauterino, que puede ser secundario a ese factor materno, y a las malformaciones, que son muy frecuentes y que se pueden, digamos que, detectar a tiempo. En cuanto a los perinatales, muy importante la prematurez y el bajo peso por la relación que tienen con las madres con baja escolarización, la hiperbilirrubinemia, que puede ser diagnosticada y tratada a tiempo, y muy importante la asfixia perinatal. Cuando uno piensa en parálisis cerebral, usualmente tiende a pensar que ese niño tuvo una asfixia perinatal. Sin embargo, hay varios estudios que notifican que la relación entre estas dos es de tan solo el 10%. Claramente es considerable, pero en cuanto a lo que uno piensa en la relación, pues es muchísimo menor. Y en cuanto a las postnatales, las infecciones del sistema nervioso central, porque recordemos que hay grupos etarios que no nos demuestran tan fácil y tan, sí, tan clínicamente cómo va a desarrollar esta infección, el trauma craneal, que es muy frecuente, y uno que me llamó la atención es la deshidratación grave. En cuanto a la clasificación, cuando uno habla de temas de neurología, uno usualmente tiende a pensar que las clasificaciones son muy amplias y usualmente que son difíciles de aprender. Sin embargo, les quiero traer una clasificación que es rápida, sencilla y que se enfoca mucho a lo que queremos. Entonces, la parálisis cerebral se puede clasificar según 3 parámetros. Lo primero es según el trastorno motor que predomina y la extensión de la afectación. Entonces empezaré hablando del trastorno espástico, que es lo más frecuente, afecta hasta el 75% de los niños
con la parálisis cerebral y se debe a una lesión en la corteza motora y en la vía piramidal. Esta además tiene una subclasificación según la afectación de los miembros. Entonces tenemos la monoplejía, que es un único miembro afectado, la diplejía, que pueden ser o miembros inferiores o miembros superiores afectados, la hemiplejía, que son miembros de un hemicuerpo, y la tetraplejía, cuando todos los miembros están alterados. Estos niños van a tener hipertonía muscular y un grado elevado de rigidez muscular. Además, cuando es espástica, se tiende a provocar movimientos que son exagerados y poco coordinados. Aquí, como vemos en la imagen, vamos a encontrar un niño que tiene los brazos muy cerca al tronco, las manos están empuñadas y con el pulgar adentro, las piernas pueden estar entrecruzadas o en tijera y los pies pueden estar en puntillas y con una rotación leve interna. Además, estos niños pueden tener discapacidad intelectual y se puede tener en cuenta cuando persisten los reflejos primitivos, como lo vamos a ver más adelante. La segunda es la táxica. Cuando hablamos de táxica tenemos que tener en cuenta que uno afecta al menos del 15% y dos, que estas se dan en lesiones que tengan que ver con el vermicerebeloso o el cerebelo como tal. Entonces se caracteriza por una alteración de movimientos rápidos y precisos, ¿cierto? Que es la función motora fina y también con hipotonía muscular, con ataxia, con dismetría e incoordinación. La subclasificación de esta es el síndrome de desequilibrio, la ataxia simple o la diplejía táxica cuando se combinan, pues digamos, los dos. La otra es la disinética y tiene muchísima relación con la alteración en el movimiento. Esta afecta entre el 10 al 15% y la lesión la vamos a encontrar a nivel de los núcleos de la base. Está relacionado entre un 60 a un 70% de los casos con, digamos que con factores perinatales y es por eso la importancia de indagarlos. Vamos a ver niños con alteración del movimiento, el tono muscular, la postura y la coordinación y también van a tener trastornos neurosensoriales como el lenguaje. La inteligencia, sin embargo, puede ser normal hasta un 78% de los casos. Esta también tiene una subclasificación según los movimientos, puede ser una coreoatetósica que se define por corea o atetosis, que son, digamos que movimientos que se dan en diferentes partes del cuerpo, en la cara, en las manos o en los pies, y que pueden llevar ritmicidad diferente, además del temblor. También la distónica y la mixta, que es cuando se combina con cierta parte de la espasticidad. Además tenemos la hipotónica, que su nombre mismo pues lo indica, es una hipotonía muscular, pero que se acompaña con hiperreflexia osteotendinosa. Esta persiste más allá de los 3 años y nunca se ve una patología neuromuscular. ¿Listo? Por último tenemos la mixta. La mixta es cuando se combinan alguna de las anteriores, por ejemplo, que tenga ataxia pero también distonía, o que tenga distonía pero también espasticidad. Entonces esto obviamente lo vuelve una patología más severa y más difícil de tratar. En segunda medida tenemos según la gravedad la clasificación, que puede ser leve, moderada, grave o profunda, pero realmente esto es algo muy subjetivo, se basa en qué tan independiente es el niño para realizar sus actividades del día a día. Para objetivizarlo un poco más, es muy importante tener esta escala que es el nivel funcional de la movilidad, que es el sistema de clasificación de función motora gruesa. Entonces vemos que en la tipo 1, en el nivel 1, es un niño que puede correr, ¿cierto? Puede caminar con autonomía y puede subir y bajar escaleras sin requerir apoyo. Sin embargo, vamos a ver que es un niño que tiene ciertas alteraciones a nivel del equilibrio y de la coordinación, pero es muy leve. Un nivel 2 es un niño que puede caminar con autonomía, se limita un poco el correr y puede subir y bajar escaleras, pero con apoyo. En el nivel 3 empiezan a jugar un papel muy importante todas las herramientas o aparatos ortopédicos, donde podemos ver sillas de ruedas, caminadores, bastones. Y estos niños son que pueden utilizarlo de manera autónoma, todas esas herramientas, pero que uno la requieren y dos, lo pueden tener de manera variable. Si vemos aquí un niño ya con silla de ruedas, pero otro niño con bastones. El cuarto nivel es un niño que ya requiere aparatos más avanzados, por ejemplo, sillas de ruedas motorizadas o automáticas, pero ellos lo pueden controlar de cierta manera. Y ya en el nivel 5, que es el nivel más severo,
es cuando el niño ni siquiera puede mantener el tono cervical y requiere de estas herramientas para que pueda mantenerlo. Además, siempre va a requerir de un tercero para poder, digamos que tener una pues digamos que una ayuda especial, ¿cierto? Para mantener sus actividades. El diagnóstico de la parálisis cerebral es muy importante e interesante. Uno es pensar que los cuidadores principales son los primeros en percibir que algo no va bien. Ellos notan que hay una alteración a nivel motor, a nivel del tono, a nivel de habilidades que otros bebés van adquiriendo y sus bebés no. Ellos son los primeros y acuden al servicio pues de manera urgente. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es a nivel, digamos que la anamnesis, hacerla de manera muy clara, la historia clínica completa, indagar sobre los hitos del neurodesarrollo, eso es muy importante, y todos los factores que ya hemos visto. Lo segundo es ver al examen físico, tanto de manera pasiva como activa, la actitud, la actividad, los patrones motores y el tono muscular. Y también supremamente importante los reflejos primitivos y posturales, además de los reflejos osteotendinosos, porque como habíamos dicho hay algunas alteraciones que cursan con hiperreflexia y también el clonus. En los reflejos primitivos debemos recordar que ellos se deben extinguir a ciertas edades. Eso es como un tema de otra charla, pero les quiero recordar algunos como son el moro, el de búsqueda, el de succión, el de presión palmar y plantar, el Babinski, la incurvación del tronco, la marcha primaria, el tónico del cuello, el suprapúbico, ¿cierto? Son muy importantes porque estos se deben extinguir. Por ejemplo, el moro a los 3 meses ya no debería estar presente, pero si persiste, pues uno debería tener esa sensación como de prender alarmas y poder indagar a qué se debe. Entonces, unos signos cardinales o signos o banderas rojas o signos de alarma son el retraso motor, los patrones anormales de movimiento, la persistencia de los reflejos primitivos y un tono muscular anormal. Hay unos criterios diagnósticos que son los criterios de Levine y son muy importantes porque después de los 12 meses, que es donde está validada estos criterios, uno puede con 4 de estos siguientes se puede hacer ya un diagnóstico, ¿sí? Entonces son patrones anormales en postura y movimiento, patrones anormales en el movimiento que controla la articulación de las palabras, es decir, todo ese sistema fonatorio, estrabismo, alteración del tono muscular, alteración en el inicio y en la evolución de las reacciones posturales y la alteración en los reflejos. Entonces esto es muy importante. Porque con 4 de estos ya se puede hacer, digamos que el diagnóstico como tal. Entonces, siempre que ya tengamos como ese diagnóstico en la mente, nos tenemos que ayudar con algo como complementario. Entonces pueden haber varias. Uno, la neuroimagen es muy importante para visualizar la existencia, la localización y la extensión de alguna anomalía a nivel del sistema nervioso central y poder caracterizarla de la mejor manera. En los lactantes, como tienen las fontanelas como tan abiertas, se puede utilizar la ecografía transfontanelar con el fin de que se pueda hacer un mejor estudio, ¿cierto? Sin necesidad de sedar al niño ni nada de eso y encontrar hallazgos importantes. Mientras que en los niños mayores se prefiere pues la tomografía axial computarizada, la resonancia que es muchísimo más precisa para ver todo esto. Lo segundo es electroencefalograma. Desde ya pues les quiero adelantar, 2 de 3 personas que sufren de parálisis cerebral pueden tener concomitantemente epilepsia. Es por eso la importancia de realizar estos exámenes. Y así ver si hay actividad epileptiforme y pues obviamente empezar la medicación. Se puede hacer electroencefalograma solo o una videotelemetría por 6 horas, que es realizar no solo electroencefalograma, sino también realizar un video para ver cómo es la actividad. En cuanto al tamizaje audiovisual, supremamente importante porque como ya hemos visto, los niños sufren de trastornos sensoriales que pueden afectar la visión y la audición y que pueden complicar el curso de la enfermedad. Entonces podemos ver los potenciales evocados auditivos o visuales que son muy importantes. Otras ayudas complementarias pueden ser las radiografías, sobre todo la de cadera, ¿cierto? O de huesos largos que nos ayudan a ver luxaciones, osteoporosis, escoliosis que son frecuentes en estos niños, los análisis de sangre para poder descartar que no haya una alteración metabólica